En Cali somos puro corazón por la cultura. Somos una ciudad que baila, que canta, que vive el arte y que vibra con sus festivales. Ahora más que nunca nuestra cultura sigue viva y por eso se transforma para vivir en casa nuestras tradiciones. Conectemos nuestros corazones de salsa, de danza, cine, lectura, teatro, ballet, poesía, pacífico, feria y todo lo que nos hace vibrar de alegría y conectémonos en familia con el sentir de nuestra cultura. Festivales de Cali 2020. Con el corazón vivo, la cultura en casa. Buenas noches, gracias por acompañarnos a esta segunda clase magistral, hoy con el tema de dirección. Agradecemos al Espacio de Cultura Viral de la Secretaría de Cultura y la Alcaldía de Cali. Y pues hoy tenemos a una invitada, a una directora que se llama Marcela Rincón. Marcela es guionista y directora y productora de Fosfenos Media. Tiene una película que se llama El libro del Lila, o es un largometraje animado que ha pasado por muchos festivales y está muy bonito, se los recomiendo. Y también es la responsable de Guillermina y Candelario, que ya lleva 5 temporadas en Señal Colombia. Y pues bueno, hoy le damos la bienvenida a Marcela, que la tenemos aquí para hablarnos del oficio del director. Marcela, bienvenida, muchas gracias. Hola Lina y hola a todos los que están sintonizados en este momento con la clase. Muchísimas gracias a Alberto por la invitación, Alberto Dorado, a Estudios Takeshima, a la Secretaría de Cultura y a todos los que están haciendo pues como el esfuerzo de hacer este diplomado. Me da mucho orgullo poder hacer parte. Muchas gracias. Cuando vi todo el cartel de profes dije, ¡oh! Me pusieron con ese montón de gente. Muchos han sido mis profes, gente con los que he trabajado y que he aprendido muchísimo de ellos. Entonces, para mí, de verdad, es un orgullo estar aquí y, bueno, gracias por el espacio. Hoy nos acompañan los estudiantes del diplomado, ya están todos conectados, muy juiciosos. Entonces, pues estamos aquí para escucharte. Les recomiendo a todos, por favor, los que están conectados, que llenen ahí el formulario de asistencia y pues que le hagamos preguntas a Marcela. Vamos a estar ahí pendientes de las preguntas que nos hagan a través del Facebook, del chat. Gracias. Dale. Dale, listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues sí, el tema que nos convoca hoy es la dirección. Es un gran tema el que tengo aquí como objetivo hoy contarles un poco. Digamos que voy a partir como de varias cosas. Mi experiencia especialmente ha sido en el tema de la animación. Llevo más de 12 años haciendo animación tanto para televisión como para cine. Pues digamos, hacer animación es muy largo, entonces solo el hecho de hacer una película nos tardó 8 años hacerlo. Entonces por eso, digamos, uno se demora tanto. Y también pues he hecho parte de proyectos cinematográficos, he sido parte pues como del equipo, especialmente en el equipo de dirección, me he desempeñado en varios roles y bueno, entonces voy a hablarles como un poco de esa experiencia que he podido tener en este tiempo y también, digamos, como otra particularidad es que mis proyectos generalmente son dirigidos al público infantil, entonces pues también tiene unas características muy especiales
contarle historias a los niños. Yo les voy a contar aquí un poquito de todo porque sé que me imagino que en el auditorio habrán personas con diferentes intereses y bueno, hay muchas historias siempre por contar, entonces como que voy a hacerles como un poco el recuento de todas esas experiencias que he tenido y al final voy a contarles, a profundizar un poquito en lo que fue como esa experiencia de dirigir ese largometraje, El libro de Lila, y pues como a contarles detalles de todo ese proceso creativo tan bonito y tan especial que vivimos a lo largo de todos esos años de producción. ¿Vale? Entonces un poco ese es el orden. Quiero invitar a los que quieran ir haciendo preguntas. Me parece súper chévere que podamos tener un diálogo. Si de una se les van ocurriendo cosas, yo voy tratando de responder. Y entonces esas son un poco las pautas para que empecemos. Entonces, creo que la dirección es un cargo bien difícil, es bien complejo asumir la dirección de un proyecto. Creo que hay como diferentes posiciones que se asumen cuando uno o está haciendo como diferentes proyectos, ¿no? Como que para televisión creo que pues hay como unas características y como que creo que los proyectos dirigidos a una audiencia televisiva tienen unas características muy especiales y cuando uno está haciendo pues una obra ya propia, digamos, ¿no? Queriendo contar una historia más como de este corte, más de autor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como algo que uno quiere expresar, pues tiene como también otro camino bien distinto. Yo voy a contarles un poquito como de ambas cosas porque he tenido la posibilidad de estar como en ambos procesos y creo que, digamos, como que finalmente el director siempre es esa persona que está timoneando todo el equipo creativo de una producción audiovisual. El cine o la televisión son, digamos, son procesos creativos colectivos y eso es algo muy hermoso y creo que tenemos un gran privilegio de tener esa posibilidad de que yo pueda, digamos, tener unas ideas, tener un punto de vista, tener unas intenciones muy claras y tener un equipo con quien yo pueda, digamos, como trabajar todas estas cosas, proponer cosas, escuchar cosas de los otros, ¿no? De los otros directores, especialmente, digamos que en animación, siempre hay unas cabezas muy importantes, el director de animación, el director de arte, inicialmente el diseñador de producción, el productor o la productora, siempre son como los principales, las principales cabezas de un proyecto con las que uno empieza todo este diálogo. Y pues en live action o en imagen real, pues serían otro tipo, digamos, como también estaría el director de arte, estaría como, bueno, los actores, que claro, en animación los actores son las voces, en live action pues son los actores que van a interpretar los personajes. Está, bueno, otros roles, entonces como que ahí es muy interesante como ese diálogo que se genera y la posibilidad de empezar a encontrar soluciones creativas a inquietudes que uno tiene, ¿no? Entonces como que eso es muy bonito poder contar, a mí me gusta mucho como ese diálogo que se genera ahí, como a partir de las experticias, digamos que yo siento que un director como que lo más importante es que tenga claro unas intenciones, qué es lo que quiere contar, cómo lo quiere contar, cuáles son las emociones que quiere generar en ese público, en esa audiencia y digamos que encontrar esas formas para llegar a cumplir esos objetivos pues ya es como que una búsqueda y una exploración, ¿no? Como que hay algo bien bonito cuando uno hace animación y es que la animación te obliga a hacer una preproducción muy, muy, muy grande. Ya en la clase anterior, pues más o menos se habló como de esto, para quienes no saben, pues la preproducción, la producción y la post son como los grandes momentos de la creación de una obra. Y en la animación hay algo muy especial y es que esa preparación, esa preproducción es muy, muy larga porque pues en la animación uno tiene que
como planificar muy bien cada segundo, cada cuadro que se hace, porque todo se va a dibujar, ¿sí? Mientras que cuando uno tiene una cámara, pues digamos que tiene más libertades, es muy interesante también, digamos, esas posibilidades que te da el universo del live action, ¿cierto? Que es que, digamos, que uno puede poner una cámara, encontrar un ángulo que sea más interesante, de repente el actor te puede proponer cosas que vos no habías pensado, entonces como que de repente pueden funcionar muy bien y como que ocurren muchas cosas en el set que pueden ser parte de, digamos como que del azar, decirlo de alguna forma, y que funcionan muy bien, ¿sí? Mientras que en la animación, pues todo tiene que estar súper pensado porque todo se hace. Nada va a suceder así porque sí, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho eso de la animación y creo que eso a uno lo obliga a volverse en una persona muy planificadora, que tienes que ir y primero hacer una investigación muy grande, primero como que tienes que ir a encontrar unos referentes muy claros, a hacer un trabajo de storyboard, de animatic, donde tienes muy claro cuáles son los planos que vas a desarrollar, que vas a producir, cuánto duración tiene cada uno de esos planos, y como que es todo digamos, una minucia la que se trabaja ahí, que claro, te obliga a desarrollar y hacer un trabajo muy amplio antes de empezar la producción. Yo sé que en el cine de imagen real, pues hay también muchas clases de directores, ¿no? Hay los directores que también les gusta mucho planificar y hay directores que se sienten más tranquilos y digamos que prefieren un poco decidir las cosas más en caliente, como pensar un poco ahí en campo cómo desarrollarlas y como que de repente tienen ese gran talento, ¿no? Porque tomar decisiones en caliente, pues con toda la responsabilidad de lo que uno sabe que, digamos, cada una de las decisiones que uno toma al contar una historia, pues tiene muchas implicaciones y finalmente una decisión puede llevarte a tener una historia o a crear un momento, una situación absolutamente bello o por el contrario, pues dañar algo que pudiste haber hecho mejor, ¿no? Entonces como que creo que el tema de las decisiones para un director es algo bien importante y a lo que hay que prestarle pues como mayor atención. Entonces, bueno, esas son un poco como las diferencias de esos dos, digamos, como formatos de producción, por decirlo de alguna manera. Eh, Hay otra cosa bien importante cuando, digamos, uno está dirigiendo un trabajo y es, yo creo que pensar mucho en el público. Yo creo que hay muchos directores pues que de repente no se preguntan en esto porque, bueno, ya están acostumbrados o su obra está, digamos, como dirigida a un público adulto. Pero como les decía, yo sí trabajo para un público infantil especialmente y a mí eso me obliga a preguntarme muchísimo cómo son esos niños, qué tipo de cosas les va a interesar a los niños, cuáles son los recursos audiovisuales que yo voy a usar para ser atractivo a lo que ellos están esperando. Y hay muchas diferencias entre un niño de 4 años y un niño de 8 años. Entonces, me obliga a mí como directora de contenidos infantiles tener un conocimiento preciso, profundo sobre mi audiencia, ¿sí? Para poder generar contenidos que pues puedan ser del gusto de mi público, ¿ya? Obviamente cuando uno está haciendo contenidos para un público más adulto, pues ya son otras las preocupaciones, son otras, digamos, como tal vez como las posibilidades que uno tiene narrativas, porque sí, son muy distintas, y también son otras las posibilidades que tienes como de experimentar con el lenguaje, ¿no? Porque creo que obviamente pues a otro tipo de público puedes hablarle a diferentes niveles, con dimensiones distintas y como que ahí se abre como un espectro bien interesante para poder como desarrollar y profundizar
en las historias que uno está trabajando, ¿sí? Entonces, como que creo que el público es algo muy importante a tener en cuenta en todo ese proceso creativo. Y hay una cosa bien bonita, y es que, bueno, como todos estos procesos son así tan colectivos y como que todo el mundo aporta desde su rol, digamos, el de arte desde su apreciación estética, el que trabaja en edición o montaje también desde sus nociones de composición, desde el ritmo, en cómo se está contando la historia, y así cada uno desde el sonido también. Digamos que lo interesante y lo bonito de esto es que son muchas artes juntas y cada uno de los integrantes de un equipo creativo pues aporta muchísimo en aspectos muy específicos. Entonces, como que el director es esa persona que tiene que tener la capacidad de tener la obra en su globalidad, poder tener como la perspectiva de lo que significa una decisión, no solamente porque el encuadre es bonito, sino por decir algo, sino porque qué significa eso en lo que tú estás contando en los 60 minutos de historia, o sí, como en todo, digamos, en lo que cada decisión significa para la obra completa. Entonces, eso a veces es un poquito complejo, por supuesto, cuando uno está trabajando tanto en sus historias, en sus proyectos, a veces también está muy metido ahí, y como que tener la perspectiva a veces cuesta, pero creo que es como una de las grandes, digamos, como tareas o misiones que uno como director tiene que asumir, y es como tener esa posibilidad de estar subiendo, viendo las cosas en perspectiva y luego como profundizando mucho, entrando en muchos detalles, haciendo variaciones o tomando decisiones muy específicas, y luego volviendo a tener la posibilidad de ver cómo se está contando esa historia, cómo, digamos, si estás logrando y especialmente como si estás siendo efectivo con las emociones que tú quieres generar en la audiencia. Entonces eso es algo como también me parece mucho a tener en cuenta. Algo que me parece como importante resaltar es que un director, creo que, pues, por supuesto, tiene que saber mucho de cada uno de los roles y como de los procesos que conforman todo este proceso creativo audiovisual. Y pues ojalá empiece o haya pasado o haya tenido la experiencia de hacer parte de cada uno de esos procesos, si es posible, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, a ver, yo desde que empecé a trabajar en todo este tema audiovisual y de cine, pues empecé siendo asistente de dirección, hice casting, hice búsqueda de locaciones, después hice un trabajo de asistente de dirección, luego pude ser script, video assist, hice como muchas cosas, y como que todo eso te permite como entender esa globalidad de lo que significa ese proceso creativo cinematográfico, y como que entenderlo para que luego cuando no estés ahí, sino cuando estés en ese timón creativo, tratando de empujar a tu equipo, digamos, digo empujar porque a veces como que es bonito empujarlo en el sentido pues creativo, ¿no? Como qué te propone, qué te parece que puede ser lo que podemos llegar a hacer, como qué tal si hacemos esto, porque pues creo que lo interesante también es uno plantearse retos y poner a su equipo a producir en función de eso, ¿no? Como en hacer cosas que todos, como que a todos nos cuestan, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay algo bien interesante, y es que pues cuando uno cuenta algo, produce algo, como que también está haciendo un ejercicio profundo de exteriorizar algo que está muy en el interior de cada uno, ¿no? Las historias son como, como esos grandes amores, siento yo, que uno tiene, como esas grandes preocupaciones, como esas grandes pasiones que están siempre muy por dentro de uno, y cuando uno está tratando de materializar eso, de ponerlo en imágenes, de ponerlo en sonidos, de ponerlo
digamos, como en puestas en escena, pues eso es un ejercicio complejo que siempre te lleva como a preguntarte, a cuestionarte mucho, a estar muy mental en ese sentido de cómo será la mejor manera de resolverlo. Y creo que pues uno también se vuelve muy sensible en ese sentido de poder como transmitir de la mejor forma lo que uno quiere, ¿sí? Y como que cuando uno logra llegar y, digamos, creo que contar con mucha verdad, porque finalmente creo que eso es una de las cosas, pues, que cuando uno la logra, pues se siente muy bien y es poder lograr momentos narrativos que te transmitan y que te hagan sentir que realmente eso está sucediendo, ¿no? Porque el cine es una ilusión, entonces como realmente hacer generar en la audiencia unos sentimientos, unas emociones que tú te creas, pues eso ya estás produciendo mucho si logras hacer eso. Entonces, creo que todo esto pues lo lleva a uno primero a tener una gran sensibilidad en lo que en todo este proceso creativo. Creo que uno se pone bien sensible, quiero decir, y como que con la obra final también lo que creo que sucede es que pues uno como autor queda pues también súper expuesto, ¿no? Porque pues uno no puede hacer algo distinto a lo que uno es y a lo que uno sabe. Entonces como que la obra de alguna manera habla por uno y como que uno se siente ahí totalmente desnudo en una pantalla que ha sido visto por muchísimas personas, ¿no? Entonces como que creo que eso es un proceso que cuesta y que hay que pues trabajar para poderlo llevar de la mejor manera. Y bueno, es una de las cosas que creo que es difícil como de asumir, o por lo menos en mi experiencia, a mí me ha parecido que esa es una de las grandes complejidades. Y que por lo contrario, siento que hay como una gran idea entre la gente, pues como que de que pues ser director, como que, yo quiero ser director y todo el mundo quiere pues como montarse en la película de ser director, ¿no? Y como que yo siento que esa película no es a veces tan chévere como la gente supone, como que a veces tener la responsabilidad de siempre estar tomando las decisiones y de que de uno dependan tantas cosas, un equipo de trabajo, que digamos que también de uno dependan tantas cosas, pues sí, a veces da susto, da susto. Y bueno, a veces uno diría, yo he visto como en estos rodajes y en estos proyectos que les cuento en los que he estado, como he podido ver a un director en unas angustias profundas tratando de entender cómo solucionar algo a lo que está pues profundamente confrontado porque no sabe, y estando en medio de mucha gente que es pues toda la gente que está en producción y demás, pero también como profundamente solo, ¿no? Tratando de solucionar esas cosas que están por dentro y que a veces son difíciles de sacar y de como exteriorizar de alguna manera. Entonces como que un poco, ese es como un panorama así muy grande, muy general, así como muy a pinceladas enormes de lo que yo siento que es esta gran labor de la dirección. Creo que por acá hay unas preguntas, entonces voy a leer. Una dice, Carolina Paz, dice, ¿por qué te ha llamado más la atención dirigir proyectos audiovisuales animados? Ay, Paola, muchas gracias. Perdón, Carolina, muchas gracias por la pregunta. Y me encanta que me hagas esa pregunta porque la verdad, mira, desde que yo estaba en la universidad y empecé a hacer mis primeros cortos, y desde antes, porque digamos que antes de yo estar en la universidad, lo que pasaba es que a mí me gustaba mucho escribir, entonces como que siempre mis historias tenían que ver, tenían una carga de fantasía y de ficción, pues digamos como muy, muy grande. Y como que cuando yo empecé pues a hacer cosas, ¿no? Así cortos, otros trabajos, y pues nunca en mi vida se me ocurrió como que pues pensar en la animación, la verdad, no sé, no se me había ocurrido.
no lo había descubierto, creo yo, no sé, no estaba dentro de mi imaginario que pudiese llegar a hacer animación, pero por cosas de la vida terminé trabajando con alguien que era director de animación y estaba muy metido en este tema, y creo que a través de esa persona a mí digamos como que yo sentí que este universo de la animación era profundamente potente en ese sentido y que me permitía a mí acercarme de una manera, digamos, más natural al tipo de historias que a mí me gustan contar. Entonces creo que la animación me permite eso, me permite crear mundos, me permite hablar de personajes imaginarios, como es por ejemplo Lila, ahora vamos a hablar de Lila. Lila es el personaje de un libro, entonces era una niña fantástica que viajaba por mundos diferentes y como que claro, uno podría hacer esa película, digamos, en imagen real, algo así como las cosas pues que hace, no sé, Guillermo del Toro, pues, pero pues teniendo un presupuesto increíble para poder crear esos mundos y esas cosas. Pero pues yo creo que la animación te da esas posibilidades y desde que yo descubrí eso, pues la verdad fue como un amor así a primera vista y profundo y me ha encantado y por eso desde hace más de 15 años estoy trabajando especialmente en trabajos, en proyectos de animación, creo que, y bueno, también ahí siento que descubrí como unas posibilidades artísticas muy interesantes que también no había descubierto en el otro tipo de producciones y que me gusta mucho. Yo no sé si muchos de los que están aquí, digamos, han tenido la posibilidad de estar en festivales de cine, el tema de la farándula, el cine, siempre es como una vaina así súper snuff, que uno como que dice, pues como que, no sé, como que pareciera como otro mundo, ¿no? En cambio, yo siento que la animación es más como de personas reales. Perdón, o sea, no quiero, digamos, como herir susceptibilidades. Yo sé que hay muchas personas que seguramente aquí se dedican a las otras producciones, pero yo digo en el mundo del cine, en el mundo como de la industria, uno siente mucho eso, ¿no? Como que los actores son los divas, las divas y tal, y toda esta cosa. Entonces, como que a mí me pareció una de las cosas más bonitas es que pues la animación son los personajes, son los dibujos, las ilustraciones, y ninguno de los que estamos ahí nos vemos, ¿sí? Como que eso es, y como que siento que hay también como una camaradería y como una hermandad muy linda en el mundo también de la animación y entre la gente que hace animación. Entonces eso también me encantó. Eh, bueno, entonces, bueno, voy a seguir por acá con otra pregunta que Luis Ángel realiza. Dice, ¿cómo es la experiencia de dirección de una serie versus una película? ¿Qué metodologías artísticas cambian? Vale, entonces, a ver, les cuento. Por ejemplo, en una serie de televisión como Guillermina y Candelario, que es la que nosotros hacemos, hay unas preocupaciones muy puntuales con respecto a qué es lo que queremos contar. Yo siento que lo principal es como hay todo un diseño de contenido, porque es lo que se llama, lo que hacemos en la preproducción es como todo el diseño de contenidos, de poder pensar muy bien cómo son las historias que vamos a contar. Entonces, pues si quieren, yo por aquí tenía como preparado un poquito, les voy a compartir pantalla y les voy a compartir una imagen de, por ejemplo, lo que nosotros hacemos para televisión, se llama como la parrilla de contenidos, esta es la parrilla de contenidos de la quinta temporada de Guillermina y Candelario, que es lo que en este momento, para los que no saben, estamos estrenando, quinta temporada, 10 años en televisión nacional, con el proyecto de Guillermina y Candelario, que es una serie animada inspirada en personajes del Pacífico colombiano. Entonces, yo soy la directora general de la serie y también soy la directora de contenidos. Entonces, este es un diagrama, se llama la parrilla de contenidos y aquí, como ustedes ven, como que esto yo lo hago inicialmente pensando como cuál es el tema central
de esa historia que vamos a contar, cuáles son los subtemas de esa historia, cuál es el enfoque que yo considero debe tener esa historia. Planteo una storyline de la historia, ¿sí? Como más o menos de qué se puede tratar. Bueno, la sinopsis ya es posterior porque la sinopsis se realiza ya después de haber sido escrito el capítulo. Y pues tengo, digamos, como que esta información, por supuesto, inicialmente cada temporada tiene una temática central y lo que yo hago es jugar. Aquí están los 20 capítulos que producimos y cada uno, digamos, como que hace toda esta exploración de cómo ese tema central lo podemos abordar desde diferentes maneras, ¿sí? Entonces siento que en ese sentido la serie de televisión tiene como este ingrediente de pensarse muy bien lo que se quiere decir, cómo y como digamos, como hacer una estructura muy clara de contenido. Y por el contrario, pues digamos, y de aquí en adelante, de aquí parte todo el trabajo de guionización, ¿sí? Ya aquí, por ejemplo, en esta temporada o en este proyecto, yo trabajo con un equipo de 7 guionistas, repartimos las historias y cada uno empieza su proceso creativo, empieza el va y viene de la sinopsis, las estructuras, luego el tratamiento, luego el guión y es como un proceso muy bonito de creación donde, digamos, los guionistas van desarrollando, yo voy leyendo, anotando, haciendo sugerencias, no sé qué, hasta que llegamos pues a un guión final, ¿sí? Entonces, eso es como lo que tiene la televisión, que siento que es bien distinto al cine, porque en el cine pues lo que uno, digamos que lo que uno trabajaría previamente es pues el guión, que es lo más importante, las historias, siempre lo que uno haga, lo más importante son las historias, entonces pues al guión hay que meterle mucho trabajo, seguramente muchos años, muchas reescrituras para poder tener listo un guión para que pues sea producido en televisión. Y además de eso, pues ya yo siento, por ejemplo, en animación, pues las técnicas, por ejemplo, Guillermina y Candelario se hace en una técnica que se llama retazos, en donde digamos que es como una técnica donde tenemos como los personajes despiezados y es relativamente una técnica más sencilla de animar, ¿sí? Aunque pues ustedes hagan las cuentas, nosotros nos demoramos un año produciendo 20 capítulos de 12 minutos, entonces igual es bastante tiempo. O sea, cuando uno dice en animación que es rápido, pues ese rápido es relativo, porque la animación siempre es dispendiosa. Y digamos, en una película, pues ya creo que las películas pues tienen como otras características, tienen otras, otras maneras, seguramente se va a desarrollar con una técnica distinta y uno, digamos, con un largometraje ya tiene como unas intenciones artísticas y unas bueno, como que ya se pone en otro nivel, ¿sí? Porque pues el cine es el cine y bueno, hay que ponerse a la altura de una pantalla grande para poder realizar como las exploraciones. Entonces, eso con respecto a la parte de, más o menos, a la parte de, ay, pucha, ya se me va a ir el tiempo. Bueno, disculpen que es que voy a parar ahí un momentico las preguntas porque quiero mostrarles, pues lo que realmente quería mostrarles era como algo del proceso creativo de la producción del largometraje, porque pues me parece que es un proceso muy lindo, que me encantaría compartir con ustedes, algo de eso así pues a toda carrera, porque de verdad es mucho lo que hay por decir, pero pues simplemente para que queden antojados, para que más o menos como que dimensionen como lo que, a lo que me estoy refiriendo. Perdón, no sé si me pueden confirmar, ¿están viendo pantalla? Sí, listo, ya. Entonces, cuando empieza todo este proceso, bueno, para quienes no conocen el libro de Lila, es una historia de fantasía. Lila es el personaje de un libro que cae en el olvido porque Ramón, que era el niño que solía leerlo, ya creció y ya dejó de creer en la fantasía. Entonces Lila cae en ese mundo real de Ramón
y va y lo busca y le pide que por favor la ayude a ir a ese lugar que se llama el olvido para que pueda ir a rescatar su libro, porque si no, pues ella va a desaparecer. Sí, esa es como digamos, como la idea central de la historia. Y entonces aquí lo que les quería contar es un poquito cómo entonces empezamos a materializar eso, cómo le damos forma, cómo nos inspiramos y de dónde surgen como todas las ideas artísticas para poderlas plasmar en la película. Entonces, lo primero que, digamos, uno hace después de tener el guión como director es una nota de dirección. Eso es algo muy importante. En esa nota de dirección lo que uno hace es como contar todas las intenciones que tiene con la historia y los recursos con los que uno se imagina que se puede traducir esa historia de una manera audiovisual. Entonces, una vez uno escribe eso y lo empieza a compartir con su equipo de trabajo, en este caso voy a compartirles parte de lo que fue el desarrollo de arte, que en animación se llama el diseño de producción de un largometraje. Entonces empieza como todo este trabajo, ¿sí? Lo que empezamos a hacer en Lila, trabajamos toda esta parte de diseño de producción. Esto fue una coproducción con Uruguay, entonces hicimos un trabajo con un estudio que se llama Palermo Studio en Uruguay, en cabeza de Alfredo Soderkit, y ellos hicieron un trabajo muy bonito. Este es parte de ese trabajo, lo que les quiero compartir. Entonces aquí empiezan como todas las referencias conceptuales, narrativas y fílmicas que nos remiten cuando ambos hablábamos como de lo que podría ser esta historia. Entonces digamos que lo primero que uno hace es como irse a ver todas las referencias, esas películas, esas imágenes, esos personajes que de alguna manera tienen una conexión con esta historia que estamos queriendo contar, como para investigar de alguna forma cómo esas películas han logrado, digamos, plasmar sus ideas. En animación como que pues es muy importante las inspiraciones artísticas, ¿sí? Porque pues todo se va a traducir a que vamos a producir muchísimas ilustraciones, vamos a comunicar, por supuesto, con el color, con las líneas, con las formas. Entonces, como que las inspiraciones artísticas son muy importantes. En este caso, digamos, con Alfredo escogió 3 artistas porque cada uno, de alguna manera, le remitía lo que ciertas, o sea, como que tenían cosas muy interesantes para desarrollar luego en cada uno de los mundos de la película. El libro de Lila fue una película bien compleja porque es una película que plantea 4 mundos. Uno es el mundo real, que es es Cali, ¿no? Cali como ciudad sale en la película. Otro es el mundo de donde viene Lila, que es el libro, porque ella es el personaje de un libro, entonces inicialmente ella vive en ese libro, o sea, es un segundo mundo. Luego ella tiene que ir a un lugar que se llama la Selva de la Memoria, que es una selva que está inspirada en el Pacífico, de acá, pues de nuestro país, pero digamos que es una selva mágica, entonces era otro mundo, y otro mundo que se llama el Desierto del Olvido, que es donde ha caído este libro y donde tienen que ir a rescatarlo. Entonces cada una de estas referencias como que de alguna manera Alfredo hace diversas conexiones con estos artistas y con cada uno de estos mundos que había que desarrollar. Aquí, por ejemplo, este personaje era como mucho, digamos que el olvido tal vez tiene mucha relación con lo que es este personaje. Con Moebius, por ejemplo, era más que todo como el color, el tipo de proporciones, como ese carácter fantástico de estas ilustraciones y de este artista, que era el que seguramente íbamos a usar luego en la selva de la memoria. Y después de todo esto, pues también hay que hacer una investigación muy grande. Como les digo, en animación todo se crea de cero. Entonces, en estos mundos fantásticos teníamos que inventarnos flora, fauna. Hicimos pues como una investigación muy grande en ese sentido. Igual las referencias siempre tenían que tener un poco de todo, tanto de artistas, digamos, plásticos como de películas. Y bueno, eso en cuanto a las referencias artísticas. Como uno de los mundos era el mundo real, entonces como que Cali, y también tuvimos que hacer una búsqueda de locaciones, ir a tomar fotografías, como tener claro
cuáles más o menos como unos referentes para saber cuáles iban a ser las casas de los personajes que se iban a mostrar en la peli. También digamos que esta película lo que hizo fue hacer como hablaba de la memoria, para nosotros era muy importante que Cali se reflejara y que los espacios de Cali, digamos que aparecieran en la película, tuvieran un sentido. Entonces hicimos como, nos inventamos unas geografías distintas para la ciudad, donde trajimos lugares que nos parecían que tenían que quedar en la peli. Y uno era, por ejemplo, esta fuente del Parque de las Tortugas, otro eran las ceibas, que para nosotros eran muy importantes, los guaduales de la ciudad, lugares como el Mirador de San Antonio, que aparece pues en una de las escenas de la película, la biblioteca, porque digamos que la biblioteca que sale en la peli es la biblioteca la biblioteca del Centenario. Y también pues hicimos un ejercicio de ir a la arquitectura y al diseño de la biblioteca inicial, ¿no? Porque la biblioteca del Centenario fue la primera biblioteca que hubo en Cali. Entonces como que para nosotros cada una de estas decisiones tenía pues mucha importancia, y como que pues eso fue un trabajo muy grande de ir, tomar fotos, buscar referencias, ángulos, etcétera. Y así digamos que de esa manera se hace como este compendio de imágenes que son inspiracionales, que nos ayudan a entender cosas, para empezar ahí sí a proponer cómo van a ser los escenarios, ¿sí? En ese sentido también se hace el mismo trabajo con los personajes. Entonces, por ejemplo, para llegar a Lila, también empezamos a hacer como todo el trabajo de referencias y ver qué tipo de niña era la que queríamos hablar, con qué tipo de vestuario queríamos que apareciera, tanto como ven referentes reales como cinematográficos. Por supuesto, pues los estudios Ghibli siempre estuvieron en nuestras referencias, porque es una de las cosas que más nos encanta, adoramos. Y así, personaje por personaje, tiene, digamos, un poquito, tanto su perfil, aquí digamos que no está el perfil completo, este es un perfil muy corto, pero había un perfil desarrollado de cada uno de los personajes, con sus referencias, más o menos unos estilos, unos vestuarios, y esto hay un trabajo pues como muy interesante, muy grande en ese sentido, para después de todo este trabajo como de investigación, un poco empieza el trabajo de bocetaje. Entonces como que aquí empiezan los primeros acercamientos al personaje, ya empezamos a encontrar cosas que nos parecen muy interesantes para ya como potenciar en el desarrollo final, hasta que llegamos, digamos, también se hacen como unas pruebas, un poquito de movimiento, para entender cómo es que ese personaje se va a ver realizando diferentes acciones, y hasta que esto llega pues como a un diseño final, que este es el diseño final del personaje ilustrado, y luego de aquí hay que seguir pues como haciéndole una adaptación, porque el diseño del personaje ilustrado tiene que sufrir unos cambios para poderse animar. Se tiene que sintetizar un poco, se tienen que, digamos, como que resumir algunas líneas. Cada línea en un personaje, en una película animada 2D hecha a mano, es muchísimo trabajo. Entonces como que empieza uno ya también como director a tomar unas decisiones que no solamente pasan por las intenciones, sino por la conciencia de lo que significa las decisiones artísticas versus las decisiones de producción, y el cronograma, el tiempo y el presupuesto, ¿sí? Como que siempre con lo que uno está jugando en una producción, como cómo media con todas, digamos, como esas variables para poder hacer de la mejor forma el trabajo que uno quiere, ¿sí? Entonces como que en animación es bien duro, porque hay que hacer pruebas, hay que ver cuánto se demora uno animando cada uno de estos personajes, y de verdad cada línea además pues va a significar segundos a lo largo de 900 planos, horas, meses de trabajo, etcétera. Entonces es como todo un trabajo también de producción muy fuerte para poder proyectar todo lo que eso significa, ¿sí? Entonces, bueno, después de todo ese trabajo ya de bocetaje, pues esto sería muy bonito verlo luego en otro momento, personaje por personaje, pues empiezan a aparecer ya como unos primeros concepts
que ya es donde el personaje está un poco integrado a sus espacios. Este, por ejemplo, es el Señor del Olvido, en una primera imagen de verlo como en lo que iba a ser su fortaleza, ¿sí? Entonces, aquí esto es muy chévere porque uno empieza como a entender entonces cómo va a lucir cada personaje, por ejemplo, los buitres, que desde un principio teníamos como súper claro que los personajes, que estos personajes iban a ser así como unas sombras, como unas cosas sin forma, se trabajaron como con otra técnica distinta, con la intención, no con una técnica distinta, pero con un acabado distinto, con la intención de que transmitieran un poco eso. Y bueno, así digamos, se desarrolla con todo lo demás. Y una vez pues como que tenemos ya todo, este fue como el line-up o los personajes, ya una vez se consolida como y se hace todo este trabajo, esto les estoy hablando, son meses pues como de trabajo para llegar a tener un conjunto de personajes para empezar a producir. Y también en ese sentido se hace todo un trabajo con los escenarios a nivel de composiciones. Por ejemplo, en esta peli para nosotros era muy importante mantener, digamos, como el punto de vista, como la altura de Lila como personaje central y como protagonista. Entonces, como que eh, aquí se sugerían algunas de ese tipo de composiciones. Lo que les decía, por ejemplo, en Cali hicimos muchas cosas locas, o sea, por ejemplo, eso que les cuento, como que nos inventamos geografías para quienes han visto la película, como que pasan de una calle de San Antonio y terminan en San Antonio y luego terminan por allá, entonces como que pues nos dimos como simplemente como esas libertades de proponer otras cosas a partir de nuestra geografía. Los referentes que siempre queríamos mantener, las ceibas, que para nosotros son como unos árboles muy significativos y que pues siempre pensamos como los árboles son como unos elementos bien importantes en Lila, como que fueran las ceibas las que a partir de ellas iban a ser como los portales para transportarse a todos esos mundos. Entonces, bueno, como ven, esto es un trabajo extenso, hermoso, a mí me parece, yo vuelvo y veo estas cosas y digo que alucinante de verdad tener la posibilidad de imaginarse todo esto, de diseñar los escenarios, como ustedes ven aquí, por ejemplo, a ver, les muestro, por ejemplo, este es el cuarto de Ramón, que es el niño que olvida a Lila, entonces como que se hace el diseño de cuando el cuarto era cuando el niño era pequeño, luego cuando era grande, como para entender un poco la psicología del personaje, para entender cómo vamos a mostrar ese lugar, cómo lo vamos a iluminar, de qué colores va a tener, como que todas esas preguntas empiezan a surgir cuando uno se enfrenta a este desarrollo, ¿sí? Y todo lo que les he estado hablando hacen parte de ese proceso de previo, que es la preproducción, y por eso les digo que en una película animada uno tiene que hacer un trabajo muy extenso de todo esto, hasta que empiezan a aparecer las primeras imágenes, ya como unos concepts mucho más cercanos al look de la película. Ahorita les voy a poner una secuencia porque quiero que vean un poquito como de esto, luego cómo lo traducimos a un storyboard y luego finalmente cómo queda en la película resuelto, para que esto va a salir ahora en la película, en el fragmento que les voy a mostrar, que es la ceiba, donde Lila como que se da cuenta, es cuando cae al mundo real y cuando se da cuenta que está frente a una ciudad y Cali se revela ante ella, pues como de alguna manera. Entonces estas son como los primeros ya concepts mucho más cercanos a lo que es el look final de la película, en donde ya estamos entendiendo un poco cómo va a ser esa iluminación de los escenarios, cuál va a ser la textura, como que esa línea que vamos a seguir, o sea que ya hay unas informaciones muy precisas y bueno, ya de todo esto seguimos a un trabajo más de planificación donde, o sea, pasan muchas cosas. Yo aquí les estoy contando así como las cosas que siento que pueden ser principales como para ver, ¿no? Porque pasan miles de procesos que aquí no estoy nombrando. Pero una vez esto ha sucedido, a ver, les comparto pantalla. Esto, por ejemplo, quería mostrarles como unos minuticos de la primera secuencia
que es cuando Lila cae al mundo, a Cali, y entonces como que para que vean cómo es este proceso de empezar que este es otro de los procesos que me parece a mí más bonitos de la animación. Igual lo voy a poner porque no tiene sonido, esto es un animatic, para quien no conoce lo que es un animatic, es como el boceto con el que nosotros, primero se hace el storyboard, que son los dibujitos pues como de cada plano, cada ángulo y demás, y ya el animatic lo que uno hace es montar en una línea de tiempo estos dibujos y darles un ritmo, entender más o menos cuáles son las acciones que los personajes van a hacer ahí y cómo darles como el tiempo para que se realicen, y luego este animatic es el que se va a convertir en el punto de partida de todo el equipo de producción, porque aquí sale toda la información que se va a realizar para la película, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos aquí se está planteando muy claramente que necesitamos un fondo, vamos a tener unos árboles, que vamos a tener un movimiento de cámara del personaje corriendo, entonces necesitamos hacer unos fondos con diferentes árboles y largo para que se mueva y podamos hacer, digamos, esta ilusión del movimiento de cámara. Este es el momento donde Lila cae de su libro y como que ve que un ave, que el buitre se lo está llevando, entonces ella lo persigue, no sabe dónde está. Inicialmente, por ejemplo, miren aquí, nosotros habíamos pensado que llegaba hasta un lugar donde era como una cerca, ¿cierto? Y de ahí ella se asustaba, pues igual no podía avanzar, se devolvía y entonces vuelve como al lugar donde cayó para, digamos, tratar de buscar como pistas, como qué hacer. Entonces empiezan a suceder estas cosas, ya empieza a ser como mucho más consciente de en qué lugar está. Se empiezan a presentar como un poquito los personajes, los espacios. Miren, por ejemplo, aquí fue que pusimos esta fuente de las tortugas y como que hicimos ese tipo de cosas. Aquí ella avanza y digamos que entonces aquí, como les digo, ya tenemos muy claro cuáles son los encuadres, cuáles son las angulaciones, qué tipo de plano tenemos y cuáles son generales, cuáles no. Entonces eso ya, digamos, da mucha información para que el equipo de producción pueda empezar a dibujar todo esto que es la peli. Y una vez, digamos, esto es un fragmento, creo que vimos como 1 minuto y medio o 2, no sé, de lo que es la película. Esto se hace, pues, digamos, inicialmente se monta así, luego se hace con voces de referencias, a veces se hace también con música de referencia, es muy importante porque la música ayuda como mucho en ese proceso de montaje a darle ritmo. Entonces ya aparece, luego les quiero, pues aquí hago un salto abismal en el tiempo, en los años, en los esfuerzos y demás, para ya presentarles lo que esta misma secuencia, cómo quedó en la película. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces creo que con esto podemos cerrar y pues miremos a ver si puedo responder un par de preguntas más. Disculpen porque tuvimos aquí un inconveniente técnico, entonces voy a mostrarles la película. No he hecho todavía, perdón. Voy a mostrarles la película y tiene una marca fea, pues, o sea, es la que tenemos colgada en internet, entonces tiene la marca esta como de que solo se ve, o sea, es una marca de agua, mejor dicho, entonces disculpen porque de pronto no es la mejor forma, pero bueno, así la tenemos. Entonces, por aquí sí les voy a compartir esta pequeña secuencia como para que cerremos aquí un poquito el tema. Bueno. Entonces lo que les voy a mostrar es como el resultado de cómo queda en la película esa secuencia que acabamos de ver en el animatic.
Bueno, y eso es como un poco cómo queda resuelto. Si se dieron cuenta, les voy a hablar como de un par de cosas que fueron unos cambios bien bonitos que hubo como en el desarrollo de la producción. No sé si recuerdan, por ejemplo, en el Animatic ella llegaba hasta una reja y aquí ya llega contra una pared y es una fábrica. Esa es la, digamos que nos basamos en la industria de licores del Valle, como en esas construcciones antiguas y como en esa idea de que eran fábricas ya como olvidadas y como que de alguna manera queríamos como trabajar esta metáfora de que pues que esa ave se iba con el libro de Lila hacia el olvido, entonces como que empezaron a cambiar cosas así a lo largo de la producción, como que eso es chévere porque digamos que en la animación como uno se tarda años haciendo cosas, como que le puede seguir dando vueltas a las cosas y de repente cambiar algunas cosas en el camino. Otra cosa pues que ahí pues lo que pudieron ver, digamos que es digamos como todo la fuerza de la música. Nosotros tuvimos como algo muy bonito que fue la posibilidad de grabar la banda sonora de la música con la Orquesta Sinfónica de Colombia. Ay, perdón, siempre se me olvida ese nombre, no sé si es Orquesta Sinfónica, la Banda Sinfónica de Colombia. Y entonces, pues fue muy bonito como ese proceso también de poder trabajar a ese nivel como la música, con toda esa fuerza de la instrumentación de una banda. Y esto creo que es uno de los momentos que me gustan mucho de la peli, como que tiene una intensidad bien interesante. Y bueno, y luego como la aparición de Cali al lado de la Ceiba, que es otra de las cosas que siempre soñábamos. Voy a ver si hay, no sé, responder tal vez un par de preguntas y creo que ya vamos entonces cerrando aquí. Dice José Jaramillo, ¿cuáles son los mayores retos para la realización de un largometraje animado en Colombia? Y bueno, a ver, les cuento, pues yo creo que son muchos, muchos de verdad los retos en este sentido. Eh, Creo que especialmente una de las cosas más importantes es el equipo, porque nosotros en Colombia tenemos como, hay muy poca profesionalización en el tema de la animación. Digamos que en Bogotá ya hace algunos años hay escuelas, en Cali apenas, digamos, la animación hace parte de programas de comunicación, no de comunicación, de plásticas y de otros programas, pero son algunos cursos, no es, digamos, una carrera de animación. Entonces, como que hay un inconveniente muy grande y, por ejemplo, a nosotros nos sucede que cuando vamos a empezar a producir un proyecto en nuestra productora, pues de alguna manera siempre la productora se convierte como en ese laboratorio donde los chicos de alguna forma terminan de adquirir sus habilidades y sus conocimientos en el tema de la animación, ¿sí? Entonces como que para uno como productor, digamos que tiene que hacer como muchos esfuerzos para, además de conseguir los recursos, de hacer una producción, también de alguna manera ayudar en esos procesos de formación. Como que siento que eso es una de las grandes dificultades que uno tiene cuando se enfrenta a una producción de un largometraje animado. Otra pues son los recursos. Una producción de estas, como les decía, son muy largas, mientras una película de live action tú la puedes rodar entre 1, 2, 3 meses, dependiendo pues de la envergadura del proyecto. Pues una película de animación son años, ¿sí? Son mínimo 2, 3, más años, dependiendo del equipo que tengas, de la técnica que estés haciendo. Entonces, pues mantener un equipo por tanto tiempo es muy costoso. Y bueno, estamos como en ese proceso. Y bueno, más o menos ahí te concluyo, aunque se podría como extender un poco más para darle cabida a otra pregunta. Gina dice, ¿cómo definirías lo que es dirigir? ¿Por qué hace falta el director si ya está el guionista y el productor? Hace falta porque digamos que el guionista es quien define de alguna forma qué es lo que vas a contar, ¿cierto? La historia de una obra audiovisual es lo más importante, o sea,
Ya si el guionista tiene muy claro y ha puesto pues en un guión una historia, pues ya ese es el insumo más grande. Ahora, eso, después de que esté escrito como un guión, hay que hacer todo el trabajo de traducir esas palabras, de traducir eso a otro lenguaje, porque está escrito en palabras y ahora hay que traducirlo a un lenguaje que es el lenguaje audiovisual. Y eso es la labor del director, ¿sí? Poder tener la capacidad de traducir esa historia, llevarla a un nuevo lenguaje, poder ahí plasmar su visión del mundo, sus inquietudes artísticas y muchas cosas que el director quiere decir a través de esa historia y digamos que para eso está el director y el productor es esa persona que acompaña todo ese proceso y es la persona que es la que está un poco más en función, digamos que el director lleva más como todo el timón y como todas las intenciones de desarrollo artísticas y la productora es el que está velando en cómo puedes llevar a hacer realidad ese proyecto. Entonces es un trabajo muy duro que empieza con empezar a ver de dónde se sacan los recursos, con qué equipo se produce esa acción, cuáles son los equipos, digamos como la tecnología, los materiales, las herramientas, lo que necesitas para llevar a cabo esa producción, la parte jurídica, legal, administrativa, o sea, son miles de preocupaciones, cronogramas, presupuesto, pipeline, o sea, la producción es otro universo y por supuesto es una cosa súper fundamental en cualquier proyecto audiovisual. Entonces, todos son roles y son tareas que se complementan y por eso es como un poco lo que les decía al inicio, lo bonito de lo que nosotros hacemos y de esta labor es que el cine y la televisión son unas obras colectivas y sin cada uno de estos roles tan importantes, pues sería imposible producir algo. Entonces, bueno, chicos, pues y a todos en general, yo creo que por aquí podemos ir cerrando esta masterclass para ya poder avanzar entonces con la clase con el grupo del diplomado. Yo pues les agradezco mucho por la atención y bueno, no sé si ya me despido, Lina, tú me dirás. Sí, ya nos vamos a la clase y pues muchas gracias a todos. Los invitamos a conectarse esta semana con el Festival Diálogos en Femenino. Ahí va a estar presentándose el libro de Lilan para los que se quedaron con ganas de verlo. La tenemos esta semana en Diálogos en Femenino. Y pues muchas gracias, Marcela. Muy buena explicación. Y nos vemos en la próxima masterclass. Muchas gracias. Gracias.
En Cali somos puro corazón por la cultura. Somos una ciudad que baila, que canta, que vive el arte y que vibra con sus festivales. Ahora más que nunca nuestra cultura sigue viva y por eso se transforma para vivir en casa nuestras tradiciones. Conectemos nuestros corazones de salsa, de danza, cine, lectura, teatro, ballet, poesía, pacífico, feria y todo lo que nos hace vibrar de alegría y conectémonos en familia con el sentir de nuestra cultura. Festivales de Cali 2020. Con el corazón vivo, la cultura en casa.